Hola, bienvenidos a otro directo aquí en audio, en Facebook, en formato audio, como digo. Estamos en junio de 2019, en el anterior de esta serie sobre Michel Foucault, creo que se dice Foucault, y Michel, o más bien Michel quizás, porque ya sabemos que en francés se comen mucho las consonantes de los nombres. Bien, pues en el anterior de estos audios estuvimos viendo esto tan curioso, aunque es muy intelectualoide, por lo tanto simplemente para entretenimiento, pero también puede servir para mucha gente de puente entre filosofía y espiritualidad, porque da unas definiciones muy sencillas y bueno, nos da un poco, ya lo digo, simplemente es como un cuento más, ¿no? Pero nos cuenta aquí Foucault en estas últimas clases de su vida, que están registradas muy bien porque las tenía que dar ante un auditorio forzosamente debido a la cátedra que ocupaba, una de mucho renombre allí en Francia, para estudiar los sistemas de pensamiento y cosas de esas. Bueno, pues son clases muy claras y pese a que él no quería, como vimos en el anterior, pese a que este autor, este señor no quería en realidad volver a leer a los griegos clásicos, pues los tuvo que volver a leer y nos hace un relato muy didáctico sobre muchas cosas, a veces hasta divertidas, de estos temas que trataban y de estas anécdotas y cosas a veces que surgen cuando tienen que hablar de la vida, ¿no? Tanto los filósofos como las gentes en general, porque aquí ¿qué vemos entonces? Bien, lo veíamos en el anterior. En el anterior veíamos que en realidad la filosofía nunca, ese relato se separó artificiosamente, o sea, nunca estaba realmente separado en la filosofía que nosotros nos intentan contar en el colegio, cuando en realidad tendríamos que estar más bien haciendo muchas veces una cosa más integradora, ¿no? Que no separe el cerebro memorísticamente, ¿no?, de lo demás, y el lenguaje, pues tener mucho cuidado. Pero bueno, en el colegio a veces o en determinados ambientes se nos intenta contar cosas que tienen que ver con experiencias de la vida, ¿no?, profundas, y lo que contaban los filósofos, a veces en forma de diálogo simplemente, para invitar a la gente a que entrara con sus emociones, lo que contaban los filósofos, ya digo, siempre estaba en mitad de la vida, por así decirlo. No había una separación entre lo que es conocer y lo que es transformarse, o no estaba tan clara, o nunca lo está realmente, ¿no? Nosotros somos los que ahora, con esta especie de separación para bien y para mal de la racionalidad con respecto a cierto significado de lo que es la verdad, bueno, con todo este mejunje o este lío que tenemos hoy, medio de automatización del pensamiento en parte, bueno, cosas así que nos pasan, y automatización de la vida, bueno, pues ¿qué tenemos? Pues lo que nos dice aquí, nos decía, y ahora seguimos por donde lo dejábamos, nos decía que el tema de la filosofía y la cuestión de la espiritualidad nunca se separaron durante toda la antigüedad. Decía eso tan simple. ¿Y qué es la espiritualidad? Son las transformaciones necesarias en el ser mismo del sujeto. ¿Para qué? Para tener acceso a la verdad. ¿Y qué sería, en esta definición simple de filosofía, qué sería la filosofía? Pues la pregunta de cómo tener acceso a la verdad. O sea, ese sería el tema, cómo tener acceso. Y sin embargo, el de la otra cosa que nunca estuvo separada, que es la espiritualidad, el tema es las transformaciones, que al mismo tiempo son necesarias. ¿Dónde? En tu propio ser interior, para tener acceso a la verdad. Entonces, hola, nos saluda Amanda, ¿qué tal? Nada, acabamos de empezar, como vemos. Simplemente estoy recordando un poco lo que hicimos de la anterior hora de esta clase de Foucault, que ya digo, son sorprendentemente claras de repente, ¿no? Porque estos posmodernos tienen fama de ser muy oscuros a veces, y sin embargo aquí en estos libros de clases de los últimos años de la vida de este señor, pues
tuvo que hacer unas clases muy claras sobre la filosofía antigua, incluso hablando de los ejercicios espirituales que hacían, por esto que estamos diciendo, porque en realidad nunca estaba separado el tema de cómo acceder a la verdad de las transformaciones de tu propio ser, ¿no? Hoy en día, bueno, pues el método científico parece algo aislado, parece separar ese tema muy bien. Bueno, ahí habría mucho que decir, pero no nos metemos en eso. Y no estamos hablando de eso, ¿no? Sino de algo mucho más elemental. Hola, Susi, saluda también Susi desde Argentina, ¿qué tal andamos? Bueno, pues vamos a por ello. Ya veréis que en estos estaría bien incluso tenerlos grabados todos. Estos son tres libros de clases, los que por ahora hay traducidos, del final de la vida de este autor, donde más he empezado a hablar de espiritualidad y filosofía, y hay cosas realmente muy divertidas a veces, insisto, hasta a veces divertidas, y bueno, son simplemente, ya digo, pues una especie de programilla que podemos hacer aquí para entretenernos sobre este tema. Entonces ya digo, esto también es como para algunas personas les puede servir de llamada a lo que es la espiritualidad, desde un terreno más serio, por así decirlo, porque bueno, siempre la palabra espiritualidad, hay veces que algunas personas aún tienen un poco de reparo, y sin embargo es algo muy concreto. Tiene que ver con esas transformaciones que siempre se tienen que dar más o menos tímidamente para acceder a cierto tipo de verdades, ¿no? Entonces decía, aquí sí, esto es el 6 de enero de 1982, la segunda hora, que nos va a hacer un comentario en esta segunda hora, ampliando un poco lo del anterior, ya más breve, y lo va a repasar él mismo también lo que hizo en la anterior. Dice, hace un rato dije que me parecía que hubo un momento, y cuando digo momento, no se trata en absoluto de situarlo en una fecha y localizarlo o individualizarlo en torno a una persona y a una sola persona. No se trata de eso. Pero hubo un momento en el que se rompió, y creo que definitivamente, el lazo entre el acceso a la verdad, convertido en un desarrollo autónomo del conocimiento, y por otro lado, la exigencia de una transformación del sujeto y del ser mismo, del sujeto por sí mismo, o sea, del ser del sujeto por sí mismo, o sea, una transformación de él hacia sí mismo, del sujeto. Y bien, aquí además concreta el manuscrito, dice, esto es lo que él pronunció en voz alta en esa cátedra tan seria que tenía que dar obligatoriamente durante varios meses al año. El manuscrito dice aquí, cuando Descartes dijo, se rompió ese lazo, cuando Descartes dijo, esto es como un hito, en realidad ahora lo va a matizar mucho, no es que la culpa sea de Descartes, sino que bueno, los pensadores lo que hacen es abrir un poco, auscultar los horizontes, a veces son como canalizadores de tendencias para bien y para mal de lo que se está dando en ciertas partes del pensamiento o de las élites, etcétera, ¿no? Nos dan un poco signos de cosas. Entonces dice, en el manuscrito, aquí añade un poquito algo más, dice que ese lazo se rompe cuando Descartes dice, la filosofía basta por sí sola para el conocimiento. Y luego cuando Kant lo completa y dice, si el conocimiento tiene límites, estos están en su totalidad en la estructura misma del sujeto que conoce, es decir, en el factor mismo que permite el conocimiento. Vemos como aquí se está diagnosticando un poco esa atmósfera de ahogo, por así decirlo, que sentimos cuando nos hablan de filosofía, ¿no? Pero que sin embargo, si empezamos a leer con un punto de vista espiritual las cosas, nos damos cuenta de que detrás siempre en
y sobre todo, ya no digamos en Sócrates, en la figura de Sócrates, hay maestros espirituales, ¿no? Lógicamente. Entonces aquí ahora Foucault lo matiza y dice, seguimos en el cuerpo del texto principal, dice: cuando digo que creo que se rompió definitivamente ese lazo, cuando digo eso, no hace falta deciros que no creo ni una palabra de eso, y que todo el interés de esto está justo en que los lazos no se rompieron bruscamente como si les hubieran asestado un cuchillazo, una cuchillada. No. En primer lugar, si quieren, tomemos las cosas más cerca de las fuentes, porque el corte no se produjo así, no se produjo el día en el que Descartes postuló la regla de la evidencia o descubrió ese llamado cogito, etc. Ya sabéis lo de yo pienso, luego existo, el cogito ergo sum. Seguimos. Ya hacía mucho tiempo que se había iniciado el trabajo para desconectar el principio de un acceso a la verdad planteado en los términos del mero sujeto que conoce, o sea, el sujeto cognoscente. Ya hacía mucho tiempo que se había iniciado el trabajo para desconectar ese principio, y por otro lado la necesidad espiritual de un trabajo del sujeto sobre él mismo para transformarse y esperar de la verdad su iluminación y su transfiguración. Hacía mucho tiempo que había empezado a plantearse la disociación y se había colocado cierta cuña entre estos dos elementos. Y la cuña, por supuesto, hay que buscarla. ¿Por dónde? ¿Por el lado de la ciencia? No, en absoluto. Hay que buscarla por el lado de la teología. Sí, la teología, esa que justamente puede fundarse en Aristóteles. Pues ver lo que dijimos en la anterior hora, nos remite aquí a lo que dije hace un rato. Puede justamente fundarse ahí en Aristóteles, y que con Santo Tomás y la escolástica, etc., va a ocupar el lugar que todos conocemos en la reflexión occidental. Entonces la teología esa, ella, al darse como reflexión formal, que a partir del cristianismo, desde luego, funda una fe que tiene en sí misma una vocación universal, fundaba al mismo momento, al mismo tiempo, fundaba el principio de un sujeto cognoscente en general, uno que encontraba en Dios a la vez su modelo, su punto de cumplimiento absoluto, su más alto grado de perfección y simultáneamente su creador y por consiguiente su modelo. La correspondencia entre un Dios que lo conoce todo y sujetos susceptibles de conocer, por supuesto con la reserva de la fe, es sin duda uno de los elementos principales que hicieron que el pensamiento occidental o sus formas de reflexión fundamentales, y en particular el pensamiento filosófico, se deshiciera, se liberara, se separara de las condiciones de espiritualidad que lo habían acompañado hasta entonces, y cuya formulación más general era aquel principio que vimos, el de la inquietud de sí, o sea, la epimeleia e autou. Y bien, creo que hay que comprender con claridad el gran conflicto que atravesó el cristianismo desde fines del siglo V, Agustín, sin duda, San Agustín, hasta el siglo XVII. Durante esos 12 siglos, el conflicto no se dio entre la espiritualidad y la ciencia, sino entre la espiritualidad y la teología. Y la mejor prueba de que no era entre la espiritualidad y la ciencia es el florecimiento de todas esas prácticas del conocimiento espiritual, todo ese desarrollo de los saberes esotéricos, toda esa idea
y piensen entonces en el tema de Fausto, que sería muy interesante interpretar de esta manera, toda esa idea de que no puede haber saber sin una modificación profunda del ser del sujeto. Bien, el hecho de que en esa época se haya considerado que la alquimia, por ejemplo, y todo un enorme grupo de saberes solo podían alcanzarse al precio de una modificación en el ser del sujeto, eso prueba claramente que no había oposición constitutiva estructural entre ciencia y espiritualidad. La oposición se daba entre pensamiento teológico y exigencia de espiritualidad. Por lo tanto, la separación no se produjo bruscamente con la aparición de la ciencia moderna. La separación, el apartamiento, fue un proceso lento cuyo origen y cuyo desarrollo hay que ver más bien por el lado de la teología. Y bien, no hay que imaginar tampoco que el corte se produjo de una manera completamente arbitraria y definitiva en ese momento que llame momento cartesiano. No, al contrario, es muy interesante ver cómo se planteó en el siglo XVII la cuestión de la relación entre las condiciones de espiritualidad y el problema del camino y el método para llegar a la verdad. Hubo numerosas superficies de contacto, numerosos puntos de roce, numerosas formas de interrogación. Tomemos, por ejemplo, una muy interesante noción característica de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, la noción de reforma del entendimiento. Más precisamente tomemos los 9 primeros parágrafos del libro de Spinoza, que se llama así, Tratado sobre la Reforma del Entendimiento. En ellos verán de una manera muy clara, y por razones que conocen bien, no hace falta que insista, verán que en Spinoza el problema del acceso a la verdad estaba ligado en su misma formulación a una serie de exigencias que concernían al propio ser del sujeto. Es decir, ¿en qué y cómo debo transformar mi ser mismo de sujeto? ¿Qué condiciones debo imponerle para tener acceso a la verdad? ¿Y en qué medida ese acceso me dará lo que busco? Es decir, el bien soberano, el soberano bien. Se trata de una cuestión realmente espiritual y creo que el tema de la reforma del entendimiento en el siglo XVII es muy característico de los lazos aún muy estrictos, muy estrechos, muy ceñidos entre, digamos, una filosofía del conocimiento y una espiritualidad de la transformación del ser del sujeto por sí mismo. Y bien, si ahora tomamos la cuestión, pero no por el lado de las fuentes, sino más cerca de la desembocadura, si pasamos al otro lado a partir de Kant, creo que también en este caso veríamos que las estructuras de la espiritualidad no desaparecieron, ni de la reflexión filosófica, ni tan solo, tal vez, del saber. Y bien, pero ahora no quiero ni siquiera esbozar esto, solamente quiero indicar cierta cantidad de cosas. Bien, retomen toda la filosofía del siglo XIX, o bien casi toda, Hegel, en todo caso Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, el Husserl de la crisis y también Heidegger. Retomen eso y verán que también en este caso precisamente, ya sea descalificado, desvalorizado, considerado críticamente o bien al contrario exaltado como sucede en Hegel, de todas maneras el conocimiento, el acto de conocimiento sigue ligado a las exigencias de la espiritualidad. Sí, en todas estas filosofías cierta estructura de espiritualidad intenta vincular el conocimiento, el acto de conocimiento, o sea, las condiciones de este acto de conocimiento y sus efectos, lo intentan vincular ese conocimiento a una
transformación en el ser mismo del sujeto. Después de todo, aquel libro célebre, La fenomenología del espíritu, de Hegel, no tiene otro sentido. Y puede pensarse, me parece, toda la historia de la filosofía del siglo XIX como una especie de presión por medio de la cual se trató de repensar las estructuras de la espiritualidad dentro de una filosofía que desde el cartesianismo, o bien en todo caso la filosofía del siglo XVII, desde ahí procuraba librarse de esas mismas estructuras. De allí la hostilidad profunda, por otra parte, de todos los filósofos de tipo clásico, o sea, Descartes, Leibniz, etcétera, todos los que se proclaman miembros de esa tradición, o sea, de los filósofos que se proclaman miembros de Descartes, de Leibniz, de la tradición de ellos, la hostilidad de esa tradición con respecto a esta filosofía del siglo XIX, que sin duda es en sustancia una filosofía que implícitamente, al menos, plantea la muy vieja cuestión de la espiritualidad y recupera, sin decirlo, la inquietud de la inquietud de sí. Pero yo diría que, aun en el campo del saber propiamente dicho, esta presión, este surgimiento, este resurgimiento, esta reaparición de las estructuras de espiritualidad es, con todo, muy notoria. Sí es cierto, como dicen todos los científicos, que se puede reconocer una falsa ciencia en el hecho de que para ser accesible exige una conversión del sujeto y promete al final de su desarrollo una iluminación del sujeto. Si se puede reconocer, como dicen estos científicos, una falsa ciencia por su estructura de espiritualidad, y esto no hay ni que decirlo, los científicos lo saben bien, no hay que olvidarse de que en ciertas formas de saber que no son justamente ciencias y que no hay que tratar de asimilar a la estructura misma de la ciencia, encontramos de una manera muy vigorosa y nítida algunos de los elementos, al menos algunas de las exigencias de la espiritualidad. Y desde luego no hace falta dibujárselas. Habrán reconocido enseguida una forma de saber como el marxismo o el psicoanálisis. Es un completo error, como resulta evidente de por sí mismo, asimilar estos a la religión. A la religión. No tiene ningún sentido y no aporta nada. En cambio, si tomamos uno y otro, sabemos bien, por razones completamente diferentes, pero con efectos relativamente homólogos, que tanto en el marxismo como en el psicoanálisis, el problema de lo que pasa con el ser del sujeto, o sea, lo que debe ser el ser del sujeto para tener acceso a la verdad, y la cuestión, a cambio, de lo que puede transformarse en el sujeto por el hecho de tener acceso a la verdad, pues bien, estas dos cuestiones, que son cuestiones absolutamente características de la espiritualidad, las podemos encontrar en el corazón mismo o, en todo caso, en el principio y la culminación de uno y otro de esos saberes. No digo para nada que sean formas de espiritualidad, el marxismo y el psicoanálisis, no. A lo que me refiero es a que volvemos a encontrar en esas formas de saber las cuestiones, las interrogaciones, las exigencias que, me parece, si echamos una mirada histórica sobre algunos milenios, al menos uno o dos, son las muy viejas, las muy fundamentales cuestiones de la inquietud de sí y por lo tanto de la espiritualidad como condición de acceso a la verdad. Entonces lo que sucedió es, desde luego, que ninguna de estas dos formas de saber consideró muy explícitamente, de manera clara y valerosa, este punto de vista.
se intentó enmascarar esas condiciones de espiritualidad propias de estas formas de saber dentro de una serie de formas sociales. Por ejemplo, la idea de una posición de clase, del efecto de partido, la idea de efecto de partido, la pertenencia a un grupo, la pertenencia a una escuela de psicoanálisis o la iniciación, la formación del analista, etc. Todo eso nos remite, sin duda, a las cuestiones de la condición de la formación del sujeto para tener acceso a la verdad, pero se las piensa en términos sociales, en términos de organización, y no se las piensa en el filo histórico de la existencia de la espiritualidad y sus exigencias. Y al mismo tiempo, por otra parte, el precio pagado por transponer, por reducir esas cuestiones de verdad y sujeto a problemas de pertenencia a un grupo, a una escuela, a un partido, a una clase, etc. Ese precio de reducir la cuestión de la verdad y del sujeto, las cuestiones en plural de esto, verdad y sujeto puesto entre comillas, reducir esas cuestiones a un problema de pertenencia, eso tuvo un precio, y fue el del olvido de la cuestión de las relaciones entre verdad y sujeto. Y me parece que todo el interés y la fuerza de los análisis de Lacan radican precisamente en esto, en que él fue, creo, el único desde Freud que quiso volver a centrar la cuestión del psicoanálisis en el problema justamente de las relaciones entre sujeto y verdad. Bien, aquí no comenta, vamos a parar un momento, lógicamente vemos no comenta todo la corriente más, digamos, espiritualista, ¿no?, del para bien y para mal, ¿no?, de los discípulos, por así llamarlos, de Freud, los más, por así llamarlos, díscolos, ¿no?, el Jung o el Reich, ¿no?, Wilhelm Reich. Bueno, pues seguimos. Es decir, que en términos que son, por supuesto, absolutamente ajenos a la tradición histórica de esta espiritualidad, ya sea la de Sócrates o la de Gregorio de Nisa y de todos sus intermediarios, en términos que eran los del saber analítico mismo, Lacan intentó plantear la cuestión que es histórica y propiamente espiritual, es decir, la del precio, el precio que el sujeto tiene que pagar para decir la verdad, y la del efecto que tiene sobre él el hecho de que haya dicho, de que pueda decir y de que haya dicho la verdad sobre sí mismo. Bueno, hola, Susi nos saluda otra vez, dice que vamos a parar un momento y así descansamos, que se perdió un poco, recibió una llamada. Bueno, no pasa nada, aquí esto además ahora en cualquier momento de la clase son tan claras las cosas que nos cuenta sobre lo que ya lo vas a ver. Si a nada que vayas ojeando estos audios, el anterior y este, puedes picotear así unos minutillos, que realmente es muy gracioso, como es muy claro, ¿no? Entonces, ahora está hablando precisamente de psicoanálisis. Acabo de comentar, tú que has leído un poco a Jung, ¿verdad? O no sé cuánto lo has leído, ¿verdad? Y bueno, te has sensibilizado con el tema este tan bonito, ¿no?, de Jung, con esos estudios que tenía, ese contacto, esa sintonización que parecía tener Jung. Bueno, pues aquí ha hablado un poco de psicoanálisis, pero no comenta mucho a Jung, no habla de él, aunque está tratando precisamente de espiritualidad, pues seguramente quizá pues no llegó Foucault, ¿no? Jung era demasiado díscolo quizá, ¿no?, para estos señores. Pese a que Foucault no era un académico a la vieja usanza, ni mucho menos, él quería ser muy alternativo, ¿verdad? Pero
Esto de la espiritualidad, el esoterismo, por así llamarlo, aunque aquí también lo va a tratar directamente, pero es muy curioso que no cite aquí a Jung, es muy raro. Y sin embargo sí cita a Lacan, porque el tema del precio que hay que pagar para decir la verdad, o sea, el precio que el sujeto, precio dicho metafóricamente, el sujeto para transformarse, o sea, es decir, las transformaciones que recibe el sujeto desde dentro, ¿no? Por el hecho o para decir la verdad, pues todo ese tema está ahí tratado de una forma, o sea, está ahí de repente resurgiendo, que es el centro, que es una de las esencias de la espiritualidad, ¿no? Saber afrontar, ¿no? Sin miedo muchas veces la verdad, ¿no? De uno mismo y del mundo y de las cosas, y bueno, que es ese acto, ¿no? El coraje de la verdad y todas estas cosas, que es un poco lo que va a tratar aquí de formas muy simples, como vamos a ver si seguimos leyendo todas estas clases. De hecho, uno de los cursos lo han llamado así, el coraje de la verdad. Es muy gracioso. Entonces dice: al recuperar esta cuestión, creo que hizo resurgir efectivamente desde el interior mismo del psicoanálisis la más antigua tradición, la más antigua interrogación, o sea, la más antigua inquietud de sí, que fue la forma más general de la espiritualidad. Entonces tenemos una pregunta, y que no voy a resolverla ahora, claro. Si es la pregunta, dice Foucault, dice, ¿se puede en los términos mismos del psicoanálisis, es decir, en los términos de los efectos de conocimiento, se puede plantear la cuestión de esas relaciones del sujeto con la verdad, que en todo caso desde el punto de vista de la espiritualidad y de la inquietud de sí, desde ese punto de vista el sujeto no puede, por definición, o sea, esa cuestión de las relaciones del sujeto con la verdad no puede plantearse en los términos mismos del conocimiento, pero se puede, aunque no se pueda plantear en los términos mismos del conocimiento, se puede plantear las relaciones del sujeto con la verdad en los términos esos del psicoanálisis. Bueno, sigamos. Eso es lo que quería decirles al respecto. Ahora pasemos a algo más simple. Volvamos a los textos. No se trata entonces, por supuesto, de que rehaga toda la historia de esa noción, de esa práctica, esas reglas de la inquietud de sí. La inquietud de sí que ya mencioné. No, este año, y una vez más, con la reserva de mis imprudencias cronológicas y mi incapacidad para sostener un buen uso del tiempo, trataré de aislar 3 momentos que me parecen interesantes. El momento socrático platónico, o sea, la aparición de la inquietud de sí en la reflexión filosófica. En segundo lugar, el periodo de la edad de oro, de la cultura de sí, del cultivo de sí mismo, la inquietud de sí mismo, que podemos situar en los 2 primeros siglos de nuestra era. Y después el paso de los siglos IV y V, el paso a los siglos IV y V, un paso en términos generales que es el paso de la ascesis filosófica pagana al ascetismo cristiano. Bien, y esto para nosotros que estamos sensibilizados con el tema de las revelaciones, ¿verdad? Vamos a parar un momento del discurso que está dándonos aquí Foucault, otra paradilla. Es muy interesante porque nos dice que la gran era de la reflexión hacia adentro, ¿verdad? Hacia la inquietud de sí, la reflexión práctica sobre lo que es la transformación de uno mismo, esa gran era la sitúa en los 2 primeros siglos de nuestra era, precisamente, o sea, justo lo podríamos ver como en resonancia, fortísima resonancia con el acontecimiento de esa máxima unión que se dio en Jesús, al parecer, ¿verdad? En esa máxima unión entre lo que es la luz pura, por así decir, la luz del paraíso infinito, personal, pero personalmente infinito,
de una forma que no podemos comprender, ese anclaje que según las revelaciones es el que transformó para siempre nuestro mundo. Y es muy curioso que nos dé este dato, ¿no? Según estas corrientes filosóficas aquí parecen tener muy claro, que según este autor, ¿verdad?, que se dedicaba a el tema de las mentalidades a lo largo de la historia, de los cambios de mentalidad en el ser humano, pues según estos autores, como Foucault, pues resulta que en esos 2 primeros siglos hubo una gran era de estas élites que miraban mucho dentro de sí mismas, por así decirlas, en el sentido práctico de transformación del sujeto, en un sentido espiritual, como ahora lo diríamos prácticamente. Y entonces, bueno, esto es lo que va a tratar bastante, poniendo los detalles con que están en los libros al alcance de todos, libros de estos que se ponen a veces en la corriente de los estoicos y cosas así, por ejemplo. Y bueno, entonces empezamos, seguimos. Primer momento, el momento socrático platónico. Y en esencia entonces, el texto al que me querría referir es el que consiste en el análisis, la teoría misma de la inquietud de sí. Larga teoría que se desarrolla en la segunda parte en todo el desenlace del diálogo llamado Alcibíades. Este diálogo platónico. Bien, antes de empezar a leer un poco ese texto, me gustaría recordar 2 cosas. Primero, si es cierto que vemos surgir la inquietud de sí en la reflexión filosófica con Sócrates, y en particular con este texto del Alcibíades, no hay que olvidar de todos modos que el principio del ocuparse de uno mismo como regla, como imperativo positivo del que se espera mucho, ese principio no fue desde el origen y a lo largo de toda la cultura griega una consigna para filósofos. No fue una interpelación de un filósofo que se dirigiera a los jóvenes que pasaban por la calle. O sea, no es una actitud intelectual, no es un consejo que se imparte por algunos viejos sabios a algunos jóvenes demasiado apresurados. No. La afirmación de que hay que ocuparse de uno mismo, eso era una vieja sentencia de la cultura griega. Bueno, voy a cambiar un poco de localización para no molestar, por si acaso aquí hay vecinos demasiado cerca. Estoy en la calle. Y seguimos. Fijaos qué curioso, o sea, hay que ocuparse de uno mismo es una vieja sentencia de la cultura griega. En particular era una sentencia lacedemonia. En un texto tardío, por lo demás, dado que es de Plutarco, pero que se refiere a una sentencia que era muy notoriamente ancestral y plurisecular, se mencionan unas palabras presuntamente pronunciadas por el Alexandrides, un lacedemonio, un espartano a quien un día habrían preguntado lo siguiente. Le habrían dicho, pero en fin, ustedes los espartanos son con todo un poquito extraños, tienen muchas tierras, sus territorios son inmensos, o en todo caso muy importantes, pero entonces, ¿por qué no los cultivan ustedes mismos? ¿Por qué se los entregan a los hilotas? Y Alexandrides habría contestado lo siguiente: pues bien, simplemente no lo hacemos para poder ocuparnos de nosotros mismos. Está claro que aquí cuando el espartano dice tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y, por consiguiente, no debemos cultivar nuestras tierras, es muy evidente que no se trata en modo alguno de filosofía.
en esa gente para quienes la filosofía, el intelectualismo, etcétera, no eran valores muy positivos, se trataba de la afirmación de una forma de existencia ligada a un privilegio y que era político. Es decir, si tenemos hilotas, si nosotros mismos no cultivamos las tierras, si delegamos todas esas tareas materiales en otros, es para poder ocuparnos de nosotros mismos. El privilegio social, el privilegio político, el privilegio económico de ese grupo solidario de los aristócratas espartanos se manifestaba de esta manera. Es decir, tenemos que ocuparnos de nosotros mismos y para poder hacerlo delegamos nuestros trabajos en otros. Así pues, como ven, ocuparse de sí mismo es un principio, sin duda, bastante corriente, en modo alguno filosófico, ligado, sin embargo, y esta es una cuestión que no nos vamos a dejar de encontrar siempre a lo largo de toda la historia de la inquietud de sí, ligado a un privilegio, que en este caso es político, económico y social. Bien, entonces cuando Sócrates retoma esta cuestión de la inquietud de sí, cuando la formula, lo hace a partir de una tradición. Y como verán, por otra parte, la referencia a Esparta está presente desde la primera gran teoría de la inquietud de sí en el Alcibíades. Bien, pasemos ahora a ese texto. Hoy, o la siguiente vez, volveré a sus problemas, no de autenticidad, que están más o menos resueltos, sino de datación, que son problemas muy complicados. La datación de este diálogo platónico. Pero sin duda es mejor estudiar el texto mismo para ver surgir las cuestiones una tras otra. Paso muy rápido al comienzo de este diálogo. Señalaré simplemente que en el inicio vemos a Sócrates encarar a Alcibíades. ¿Para qué? Para hacerle notar que, a diferencia de sus otros enamorados, hasta ese momento él nunca lo abordó y que solo entonces se decidió a hacerlo. Y se decide porque se da cuenta de que Alcibíades tiene algo en la cabeza. Tiene algo en la cabeza, y si se le planteara la vieja cuestión clásica en la educación griega, en referencia a Homero, etc., sería esto. Supongamos que te propusieran la siguiente elección: morir hoy o seguir llevando una vida sin brillo. ¿Qué preferirías? Esa es la cuestión. Pues bien, respondería Alcibíades, yo preferiría morir hoy y no llevar una vida que no me dé nada más que lo que ya tengo. Por eso Sócrates aborda a Alcibíades. ¿Y qué es lo que éste ya tiene? ¿Y con respecto a qué quiere otra cosa? Bien, pues entonces hay detalles sobre la familia de Alcibíades, sobre su estatus en la ciudad, los privilegios ancestrales que lo ponen por encima de los demás. Sí, él pertenece, dice el texto, a una de las familias más emprendedoras de la ciudad. Por el lado del padre, que era un eupátrida, tiene relaciones, amigos, parientes ricos, poderosos. Y lo mismo por el lado de la madre, que era una alcmeónida. Además, si bien perdió a ambos, tuvo por tutor a alguien que con todo no era un don nadie, pues se trataba de Pericles. Pericles, que es alguien que hace todo lo que quiere, dice el texto, en la ciudad e incluso en Grecia y hasta en algunos países bárbaros. A lo cual se agrega el hecho de que Alcibíades posee una gran fortuna.
Y bien, por otra parte, como todo el mundo sabe, Alcibíades es bello. Es perseguido por numerosos enamorados. Tiene tantos, está tan orgulloso de su belleza y es tan arrogante que los rechaza a todos. Sócrates es el único que se obstina en perseguirlo. ¿Y por qué? Porque es el único. Pues bien, por esta razón. Porque Alcibíades, a fuerza justamente de haber rechazado a todos sus enamorados, ha envejecido. Y aquí lo tenemos en esa famosa edad crítica de los muchachos, de la que ya les hablaba el año pasado, a partir de la cual realmente ya no es posible amarlos. Pero él, Sócrates, sigue interesado en Alcibíades, sigue interesado en él e incluso decide dirigirle por primera vez la palabra. ¿Y por qué? Pues porque, como les decía hace un momento, ha comprendido claramente que en la cabeza de Alcibíades hay algo distinto de la voluntad de aprovechar a lo largo de toda la vida sus relaciones, su familia y su riqueza. Y en cuanto a su belleza, está desvaneciéndose. Alcibíades no quiere conformarse con eso, quiere volcarse hacia el pueblo, tomar en sus manos el destino de la ciudad, gobernar a los demás. Para ser breves, es quien va a transformar su estatus privilegiado, su primacía estatutaria, en acción política, en gobierno efectivo de él mismo sobre los otros. Y en la medida en que esta intención se está formando, en el momento en que, tras haber aprovechado o negado a los demás la posibilidad de aprovechar su belleza, Alcibíades se vuelve ahora hacia el gobierno de los otros, y luego del eros, la polis, la ciudad. O sea, de los otros, entre paréntesis, por tanto, o sea, luego del eros, la polis, la ciudad. En ese momento Sócrates escucha al Dios que lo inspira a decirle que ahora puede dirigir la palabra a Alcibíades. Tiene algo que hacer, transformar el privilegio estatutario, la primacía estatutaria, en gobierno sobre los otros. En este texto de la Alcibíades resulta claro que la cuestión de la inquietud de sí nace en ese momento. Podríamos encontrar otro tanto en lo que Jenofonte cuenta sobre Sócrates, por ejemplo en el libro 3 de los recuerdos de Sócrates. Jenofonte cita un diálogo, un encuentro entre Sócrates y el joven Cármides. También este es un hombre joven en el umbral de la política, sin duda un poco más viejo que el Alcibíades del diálogo del que les hablo, porque ya ha hecho suficiente camino en la política para participar en el consejo y dar su opinión. Aunque con esta única salvedad, que Cármides que da opiniones tenidas en cuenta porque son juiciosas y a quien se le escucha en el consejo, pues bien, Cármides es tímido. Es tímido y por más que lo escuchen, por más que sepa que es escuchado por todo el mundo cuando se delibera en una reunión íntima, no se atreve a tomar la palabra en público. Y aquí Sócrates le dice, pero en fin, de todos modos debes prestar un poco de atención a ti mismo, aplica tu espíritu a ti mismo, toma conciencia de tus cualidades y así podrás participar en la vida política. Sócrates no utiliza la expresión que equivale a nuestra inquietud de sí, que hemos traducido así, nos dice Foucault, y sería en la grafía latina, en este caso sería epimeleis dai autou o epimeleis autou, sino que utiliza la expresión aplica tu espíritu, o sea, non prosekei. Aplica tu espíritu a ti mismo, pero la situación es la misma, aunque con las otras palabras. Es la misma con la salvedad de que está invertida, pues hay que alentar a Cármides que, pese a su sabiduría, no se atreve a entrar en la acción política pública, mientras que en el caso de Alcibíades tenemos, por el contrario,
a un joven impaciente que no pide más que entrar ahí y transformar sus ventajas estatutarias en acción política concreta. Ahora bien, y aquí empieza la parte del diálogo que querría estudiar un poco más detenidamente. Pregunta Sócrates: si gobiernas la ciudad, para poder gobernarla es preciso que enfrentes a dos clases de rivales. Por una parte, los rivales internos con quienes tropezarás en la ciudad, pues no eres el único que la quiere gobernar. Y además, el día en que la gobiernes chocarás con los enemigos de la ciudad. Chocarás con Esparta, chocarás con el imperio persa. Y ahora bien, dice Sócrates, sabes perfectamente cuál es la situación tanto de los lacedemonios como de los persas. Se imponen a Atenas y a ti. En primer lugar, por la riqueza, pues por muy rico que seas, ¿puedes comparar tus riquezas con las del rey de Persia? Y en cuanto a la educación, la que tú recibiste, ¿puedes compararla efectivamente con la de los lacedemonios y los persas? Por el lado de Esparta encontramos una breve descripción de su educación, presentada no como modelo, pero sí en todo caso como referencia de calidad. Una educación que asegura las buenas maneras, la grandeza de espíritu, el valor, la resistencia, que inculca en los jóvenes la afición por los ejercicios, por las victorias y los honores, etc. También por el lado de los persas, y este pasaje es interesante, las ventajas de la educación recibida son muy grandes. Una educación que se refiere al rey, al joven príncipe que desde su más tierna infancia, o bueno, desde que tiene edad para comprender, se ve rodeado por 4 profesores. Uno es el profesor de sabiduría, Sofía, otro el de justicia, Dicaiosine, el tercero es maestro de templanza, Sofrosine, y el cuarto maestro de valor, o sea, Andreia. Primer problema, pues, que será preciso compatibilizar para la cuestión de la datación del texto. Por una parte tenemos la fascinación y el interés por Esparta, que aparecen bastante constantemente, como ustedes saben, en los diálogos platónicos desde los diálogos socráticos. Y en cambio el interés, la fascinación por Persia es un elemento que se considera tardío en Platón y en los platónicos. Y bien, con respecto a esta educación, ya sea la de Esparta o la de los persas, ¿cómo se formó Alcibíades? Pues bien, Sócrates dice: mira lo que te pasó en la vida. Tras morir tus padres, fuiste entregado a Pericles, y este, desde luego, sí, tiene poder total sobre la ciudad, sobre Grecia y algunos estados bárbaros, pero, en definitiva, no fue capaz de educar a sus hijos. Tuvo 2, ambos inútiles, por consiguiente caíste en mal lugar. Por ese lado no había que contar mucho con una formación seria. Y por el otro, tu tutor Pericles tuvo la precaución de confiarte a un viejo esclavo, Zopiro de Tracia, viejo esclavo que era un monumento de ignorancia y que por ende no pudo enseñarte nada. En esas condiciones, dice Sócrates a Alcibíades, hay que hacer una comparación. ¿Quieres entrar en la vida política? ¿Quieres tomar en tus manos el destino de la ciudad? No posees la misma riqueza que tus rivales y, sobre todo, no tienes la misma educación. Así que es preciso que reflexiones un poco sobre ti mismo, que te conozcas a ti mismo. Bien, y aquí vemos aparecer, en efecto, la noción, el principio aquel de notice auton, o sea, el principio délfico del conócete a ti mismo. Pero es interesante ver que la aparición de este principio, antes de cualquier noción de inquietud de sí, se da de una forma débil. Se trata simplemente de un consejo de prudencia. No tiene en absoluto el sentido fuerte que encontraremos más adelante. Aquí Sócrates pide a Alcibíades que reflexione un poco sobre sí mismo, que vuelva un poco a sí mismo y se compare con sus rivales. Un consejo de prudencia,
Mira un poco cómo eres en comparación con aquellos a quienes quieres enfrentarte y de ese modo descubrirás claramente tu inferioridad. Inferioridad consistente en lo siguiente: no solo no eres rico y no has recibido educación, sino que tampoco eres capaz de compensar esas faltas mediante lo único que podría permitirte afrontarlos en una posición no demasiado desventajosa, es decir, un saber, una tecné. O sea, no tienes la tecné que te permitiría compensar esa inferioridad inicial. Y en este punto Sócrates demuestra a Alcibíades que no tiene esa técnica que le permitiría gobernar bien la ciudad y estar al menos en pie de igualdad con sus rivales. Se lo demuestra mediante un procedimiento absolutamente clásico en todos los diálogos socráticos. Le pregunta qué significa gobernar bien la ciudad, en qué consiste el buen gobierno de la ciudad, en qué se lo reconoce. Prolongada sucesión de interrogaciones hasta llegar a esta definición propuesta por Alcibíades. La ciudad está bien gobernada cuando la concordia reina entre sus ciudadanos. Le preguntan lo siguiente: ¿y qué es tal concordia? ¿En qué consiste? Y Alcibíades no puede contestar, y entonces el pobre muchacho se desespera y dice: ni yo mismo sé lo que digo. En verdad es muy posible que haya vivido desde hace mucho en un estado de ignorancia vergonzosa, sin siquiera advertirlo. A lo cual Sócrates responde: no te preocupes. Si descubrieras a los 50 años que te encuentras así, en una ignorancia vergonzosa, y que ni siquiera sabes lo que dices, te resultaría muy arduo remediarlo, pues sería muy difícil que te cuidaras a ti mismo, o sea, que te tomaras a ti mismo como objeto de desvelos. Pero es que estás justamente en la edad en que es preciso darse cuenta de ello. Y bien, querría detenerme un poco aquí, en esta primera aparición en el discurso filosófico, con la reserva una vez más de la datación de este diálogo, ocuparme entonces, detenerme de la fórmula de este tomarse a sí mismo como objeto de desvelo, o sea, ocuparse de uno mismo. En primer lugar, como ven, la necesidad de preocuparse por uno mismo viene ligada al ejercicio del poder. Ya la habíamos encontrado en la fórmula laconia, en la fórmula espartana de Alexandrides. Sin embargo, con la salvedad de que en la fórmula tradicional, al parecer, dice: confiamos nuestras tierras a los ilotas para poder ocuparnos de nosotros mismos. O sea, el ocuparse de uno mismo era consecuencia de una situación estatutaria de poder. Sin embargo, aquí, en cambio, podrán ver que la cuestión de la inquietud de sí mismo, o sea, ese tema, no aparece como uno de los aspectos de un privilegio estatutario. Al contrario, aparece como una condición para pasar del privilegio estatutario del que gozaba Alcibíades, o sea, gran familia rica, tradicional, etc., hacia una acción política definida, hacia el gobierno concreto de esta ciudad. Pero, como se darán cuenta, ocuparse de sí mismo está implicado y se deduce de la voluntad del individuo de ejercer el poder político sobre los otros. No se puede gobernar a los otros, no se los puede gobernar bien, no es posible transformar los propios privilegios en acción política sobre los demás, en acción racional, si uno no se ha preocupado sobre sí mismo, por sí mismo. O sea, inquietud de sí, es decir, entre privilegio y acción política. He aquí entonces el punto de emergencia de la noción de inquietud de sí, entre privilegio y acción política. En segundo lugar, podrán ver que esta noción de la inquietud de sí, esta necesidad de preocuparse por uno mismo, está ligada a la insuficiencia de la educación de Alcibíades. Pero, a través de ella, lo completamente insuficiente es, desde luego, la misma educación ateniense en dos aspectos.
el aspecto, si lo prefieren, propiamente pedagógico, por un lado, o sea, porque el maestro de Alcibíades no valía nada en absoluto, era un esclavo y para colmo ignorante, mientras que la educación es una cosa demasiado seria como para ser adecuado ponerla en manos de un esclavo familiar, y ha llegado en la educación de un joven aristócrata destinado a una carrera política. Eso por un lado, y asimismo también crítica del otro aspecto, crítica menos inmediatamente clara, pero que se arrastra a lo largo de todo el comienzo del diálogo, es decir, la crítica del amor, del eros por los muchachos, que no tuvo para Alcibíades la función que debía haber tenido, porque él fue perseguido por hombres que en realidad no querían otra cosa que su cuerpo, que no querían ocuparse de él. El tema va a reaparecer además un poco más adelante. O sea que no querían, por tanto, incitarlo a ocuparse de sí mismo. Por lo demás, la mejor prueba de que no se interesaban en el propio Alcibíades, que no se ocupaban de él para que él se ocupara de sí mismo, es esta, que en cuanto perdió su juventud deseable, lo abandonaron para dejarlo hacer lo que quisiera. Así que la necesidad de la inquietud de sí, por tanto, se inscribe no sólo dentro del proyecto político, sino dentro del déficit pedagógico. En tercer lugar, y un carácter también importante, inmediatamente vinculado a este, como ven, se dice que si Alcibíades tuviera 50 años, ya sería demasiado tarde para reparar las cosas. No es esa la edad de ocuparse de sí mismo. Hay que aprender a hacerlo cuando uno está en la edad crítica en que se sale de las manos de los pedagogos y va a entrar en el periodo de la actividad política. Hasta cierto punto este texto está en contradicción, o en fin, plantea un problema con respecto a otro que les leía hace un rato, el de la apología de Sócrates, en el cual éste, al defenderse ante los jueces, dice: pero el oficio al que me dediqué en Atenas era un oficio importante. Me lo confiaron los dioses y consistía en apostarme en la calle e interpelar a todo el mundo, jóvenes y viejos, ciudadanos y no ciudadanos, para decirles que se ocuparan de sí mismos. En este caso, la inquietud de sí, como vemos, aparece como una función general de toda la existencia, mientras que en el Alcibíades se presenta como un momento necesario en la formación del joven. Esta será una cuestión muy importante, uno de los grandes debates, uno de los puntos de balanceo de la inquietud de sí, cuando, con las filosofías epicúrea y estoica, la veamos convertida en una obligación permanente de todos los individuos a lo largo de toda la vida. Pero en esta forma precoz, por así decirlo, socrático-platónica, la inquietud de sí es más bien una actividad, una necesidad de los jóvenes en una relación entre ellos y su maestro, o bien ellos y su amante, o ellos y su maestro y amante. Este es el tercer aspecto, la tercera característica de la inquietud de sí. Y cuarto y último, se darán cuenta de que la necesidad de ocuparse de uno mismo se destaca como una urgencia en el texto, no en el momento en que Alcibíades formula sus proyectos políticos, sino cuando advierte que ignora. ¿Y qué ignora? Pues bien, que ignora el objeto mismo, la naturaleza del objeto del cual tiene que ocuparse. Él sabe que quiere ocuparse de la ciudad y tiene motivos para hacerlo a causa de su estatus, pero no sabe cómo ocuparse de ella, no sabe en qué van a consistir la meta y el fin de lo que será su actividad política, a saber, el bienestar, la concordia de los ciudadanos entre sí. No sabe cuál es el objeto del buen gobierno y por eso debe ocuparse de sí mismo. Verán entonces que en ese momento surgen dos cuestiones que es preciso resolver y que están directamente ligadas entre sí. Hay que ocuparse de sí, vale, pero se plantea un interrogante. ¿Cuál es ese yo por el que hay que preocuparse cuando se dice que hay que preocuparse por uno mismo? ¿Qué es ese uno mismo?
Los remito a ese pasaje que comentaré más extensamente la siguiente vez, pero que es muy importante. Y esto ya casi acabamos ya, queda un párrafo y medio. El diálogo del Alcibíades lleva como subtítulo, aunque se lo agregó mucho más tarde, creo que en la época alejandrina, pero no estoy seguro, habrá que verlo para la próxima clase, el subtítulo de la naturaleza humana. Ahora bien, cuando vemos el desarrollo de toda la última parte del texto, ese desarrollo que comienza en el pasaje que les indico, la pregunta que hace Sócrates y que trata de resolver no es si debes ocuparte de ti, ahora bien eres un hombre. No es esta, debes ocuparte de ti, ahora bien eres un hombre y por lo tanto pregunto ¿qué es un hombre? No. La pregunta que hace es mucho más precisa, mucho más difícil, mucho más interesante. Es esto, debes ocuparte de ti, pero ¿qué es eso de sí mismo? ¿Qué es ese ti? ¿Qué es ese ocuparse de uno mismo? Habida cuenta de que debes ocuparte de ti. ¿Qué es ese ti mismo? Una pregunta, por consiguiente, que no se refiere a la naturaleza del hombre, sino a lo que hoy llamaríamos la cuestión del sujeto. Y digo hoy porque la palabra no figura en el texto griego, claro está. Sujeto. ¿Pero qué es ese sujeto? ¿Qué es ese punto hacia el cual debe orientarse esa actividad reflexiva, esa actividad meditada, esa actividad que se vuelve del individuo hacia el individuo mismo? ¿Qué es ese yo? Esa es la primera cuestión. Y segunda cuestión que también será preciso resolver es esta. Si se le desarrolla como es debido, si se la toma en serio, ¿cómo va a poder esa inquietud de sí conducirnos y conducir a Alcibíades hacia lo que quiere? Es decir, conocer la técnica, la tecné que necesita para gobernar a los otros, el arte que le permita gobernar bien. En suma, la apuesta de toda esta segunda parte de este final del diálogo es la siguiente. Será necesario dar de ese sí mismo, o sea, en la expresión preocuparse por sí mismo, una definición tal que implique, abra o dé acceso al saber indispensable para un buen gobierno. La apuesta del diálogo, por lo tanto, es la siguiente. ¿Cuál es ese sí mismo del que debo ocuparme para poder ocuparme como es debido de los demás, a quienes tengo que gobernar? En el corazón de este final del diálogo está, creo, ese círculo que va desde el yo como objeto de desvelos hasta el saber del gobierno como gobierno de los otros. En todo caso, esta cuestión lleva en su seno la primera emergencia en la filosofía antigua de la cuestión preocuparse por sí mismo. Pues muy bien, se lo agradezco. La semana que viene volveremos a empezar a las 9:15 y trataré de terminar esta lectura del diálogo. Así se despide en esta clase de este día de enero del 82. Bueno, ya seguiré quizás dejando aquí grabadas y haciendo estas lecturas, ¿verdad?, en este formato, y luego pasándolo a YouTube, de estas simpáticas y muy claras clases de Michel Foucault, que se pronuncia así más o menos, creo. Y lo dicho. En la siguiente clase pues hará lo que ha prometido, que es seguir con el Alcibíades, dando un poco el contexto, un poco más, y hablando de otros diálogos, incluso del alma. Mira, Susi también se despide. No, gracias a ti, gracias, y si comentáis cuando sea en algún momento, pues ahí está, lo subiré, ya digo, mañana o así. Podemos comentar cualquier cosa que surja, aunque tenemos muchos materiales, ¿verdad? Demasiados. Pues muchas gracias. Chao, hasta luego.